día de nosotros a Marta Costa y vamos a conversar con ella también. Marta Costa y Federico Castro, pero también tenemos una información que se ha elaborado sobre por qué no se ejecutaron esos 463.000 o 68.000 millones de colones. Veamos y escuchemos. La Contraloría General de la República recomendó ajustar el presupuesto a la capacidad que tiene cada institución pública para ejercer esos recursos. Esto luego de dar a conocer que en todo el 2015 se subejecutaron 468.000 millones de colones que corresponden al 1.7% del Producto Interno Bruto, superior al promedio de 1.5% calculado entre el 2012 y el 2015. Las instituciones que utilizaron menos dinero de su presupuesto fueron el Ministerio de Educación Pública, con una subejecución de 122.140 millones de colones, correspondiente al 26.1%. El Poder Judicial, cuya subejecución fue de 31.158 millones de colones, equivalente al 6.7%. Seguridad Pública con 23.629 millones de colones, es decir, que no utilizaron el 5% de su presupuesto. El Ministerio de Hacienda no utilizó 22.417 millones de colones, es decir, el 4.8% de su presupuesto. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 21.334 millones de colones, equivalente al 4.6%. Sí hay rubros que es importante prestar atención, como aquellas sumas que no se ejecutan en partidas como bienes duraderos, todo lo que es gasto de capital, que más bien está destinado a constituir bienes de carácter duradero, o infraestructura, que son importantes para el desarrollo del país. En el 2015, los ingresos del gobierno central aumentaron 18% con relación al 2014. Sin embargo, los egresos también crecieron un 15%. Seguimos teniendo una presión importante a nivel de gasto corriente, llámese remuneraciones, intereses, transferencias corrientes, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que se observó es que, a pesar del incremento en los ingresos, el gasto primario también aumenta, con lo cual, digamos, no ha sido posible todavía disminuir esa brecha de déficit primario. La recaudación tributaria del gobierno mejoró por medio de aportes como los impuestos de renta, combustible y a la propiedad de vehículos. Bien, y para poner en perspectiva esta información, vamos a retomar. Estamos con la Contralora, con Marta Costa y también con Federico Castro, director de Administración Financiera. Él se encarga de fiscalizar todo lo relacionado a finanzas en el sector público. Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Por qué no se ejecutan 468.000 millones de colones? ¿Cómo se puede entender eso? Tanto dinero, ¿qué es lo que está sucediendo con las instituciones que no utilizan? Es decir, vi varias de ellas en distintos programas, porque ustedes lo distribuyen a veces hasta por impuestos que se ejecutan o no se ejecutan, pero salió entre ellas, me parece, no una ejecución total del Ministerio de Seguridad, del Patronato Nacional de la Infancia, me parece también de, tal vez si me ayuda Federico, el Ministerio de Educación. No. ¿Qué es lo que está sucediendo, señora Contralora? Sí, bueno, muy buenos días a todos y a todas. En realidad, ese porcentaje de un 5,9% de su ejecución en el presupuesto nacional es una estadística que se viene dando en los últimos años, por ahí ronda el porcentaje de su ejecución, y para el año 2015 principalmente este monto, este porcentaje se focaliza en la partida de remuneraciones y en la partida de intereses y comisiones, y en un porcentaje más bajo en el tema de bienes y servicios. Aquí mencionar que en la partida de remuneraciones es también histórico el no llenado de plazas, también para el 2015 hubo una directriz del gobierno de la República para no llenar plazas, o sea, no fue el no llenado normal, sino que hubo una directriz. Entonces podríamos decir que su ejecución no necesariamente es una ineficiencia o es un desperdicio, sino que más bien se obedece en buena medida a una política de ahorro. Y también cuando el gobierno presupuesta los intereses y las comisiones, lo hace previendo que tiene que hacer pagos. Entonces,
y si los intereses en alguna medida disminuyeron, pues ahí va a quedar un remanente en esa partida. También en la parte de bienes y servicios, ahí queda un remanente que ese probablemente sí, digamos, tiene algunas justificaciones relacionadas con las dificultades que tienen las instituciones públicas para contratar bienes y servicios, ¿verdad? Esa es como la razón que normalmente dan las instituciones por la no ejecución en esas partidas. O sea, ese 5,9% del PIB tiene ¿cuántos años de estar de su ejecución? Sí, nosotros tenemos esa estadística como en los últimos 6 años aproximadamente, sí. Pero no siempre se ha debido a que existe una política de ahorro, ¿verdad? En este caso se marca por una política de ahorro. Federico Castro, director de Administración sí, Financiera. como decía la señora Contralora, ahí hay diferentes razones. También en la partida de remuneraciones se prevén partidas para cubrir ajustes salariales, que en el año 2015 tuvimos una inflación relativamente baja y eso hace que las disponibilidades no se utilicen. En el caso de bienes duraderos es muy importante esa partida, está destinada a la creación de gastos de capital, de infraestructura, para atender ciertas necesidades que tienen ministerios, pero en ocasiones se presentan problemas en la gestión o en la contratación administrativa que hacen que esos recursos no se utilicen oportunamente. Eso le iba a preguntar, ¿qué tanto están pesando, Federico Castro, el hecho de que no se ejecute recursos que están tendientes a más inversión, digámoslo así, o recursos a pago de remuneraciones? Bueno, intereses, los dos? sí, intereses y remuneraciones pesan bastante, digamos, en ese disponible. Sin embargo, siempre hay recursos de bienes duraderos y servicios que están previstos por las instituciones y que no se ejecutan ante problemas de gestión o de contratación administrativa. Es aproximadamente un 70% remuneraciones Así de es. intereses. O sea que sí se ve claramente o marcadamente en este análisis que la política de restricción de gasto está influyendo en remuneraciones. Por lo menos en cuanto al no llenado de las plazas, sí. Así es, porque tiene que pasar un proceso de autorización en la autoridad presupuestaria generalmente, y ahí la autoridad presupuestaria regula esa creación de plazas. Como les decía, también hay revaloraciones salariales que están previstas y terminan no ejecutándose, o incrementos salariales que están previstos según un nivel de inflación proyectado que al final es menor que lo que ocurre realmente en la práctica. ¿Puede hacer un análisis o un juicio la Contraloría sobre si esto beneficia o perjudica? Bueno, es positivo en el tanto obedece a ahorro, ¿verdad? Y que finalmente lo que queda ahí, esos dineros que no se ejecutaron, fenecen, se liquidan, no se utilizaron, y una porción menor pasa a los fondos de caja única. Entonces, en ese sentido, digamos, no es malo, ¿verdad? En cuanto a ahorro. Es negativo en el tanto recursos que se presupuestaron y que el gobierno se tuvo que endeudar para poderlos tener ahí previstos, no se utilicen y no se traduzcan en bienes y servicios que realmente requiere la ciudadanía. Es negativo en el tanto las instituciones no pudieron gestionar para lograr los objetivos que se plantearon. Sí, por ejemplo, se me ocurre en el Patronato Nacional de la Infancia que haya más personal para que atienda los casos de denuncias de menores, o en el Ministerio de Educación mismo, o en el Ministerio de Seguridad. En los temas sociales, en los temas también de infraestructura, es negativo, sí, no pudieron lograr los objetivos por distintas razones que normalmente esgrimen, ¿verdad? Que no pudieron contratar, que hubo circunstancias que les impidieron, etcétera. Justificaciones siempre hay, ¿verdad? Lo que nosotros hemos dicho siempre es que ese porcentaje es bastante alto, y aquí estamos hablando solamente de gobierno central. Si nos vamos al sector municipal, ahí podemos ver una cifra muchísimo mayor. Ahí para el 2015 la subejecución rondó el 29%, que eso es para el sector municipal son 156.000 millones, y ese es un monto alto, siendo que las municipalidades son las que de primera mano conocen las necesidades de la ciudadanía y las que están obligadas a brindar esos servicios comunales. Para el sector descentralizado también tuvimos un 19% de subejecución, que eso es muchísimo dinero, es como un 10% del PIB, ¿verdad? Aquí estamos hablando de otros sectores, no solo de gobierno. Entonces, más bien si lo vemos en el gobierno central,
el porcentaje de su ejecución fue menor, Menor. ¿verdad? Descentralizado, estamos hablando de instituciones como la Caja, como la Caja, como el ICE, como el Recope. el INS, todas ellas, sí, Todas señora. ellas y el INS. Sí, entonces aquí recalcar, ¿verdad?, que la subejecución, si obedeció a ahorro, está bien, pero si no, no está nada bien, ¿verdad? Y el tema es que cuando se presupuesta, hay una autorización para endeudamiento para el gobierno central. Entonces, ese es el tema que a nosotros nos ha preocupado. Y en años anteriores el tema de remuneraciones no fue tan fuerte. Eso se dio sobre todo luego de la directriz de esta administración. No, normalmente la partida de remuneraciones se subejecuta por una de las razones que daba Federico, y es que se presupuesta los aumentos salariales con base en un porcentaje de inflación proyectado. Y ustedes saben que la inflación en nuestro país se ha mantenido en niveles bajos, incluso negativos. Entonces, eso hace que queden esos dineros ahí subejecutados, ¿verdad? Desde la Contraloría hemos insistido en que es necesario hacer estimaciones más precisas en ciertas partidas para que las holguras o disponibilidades que queden al final del año sean mucho menores y esos recursos eventualmente puedan ser utilizados en otras necesidades que tiene el Estado. Claro, hay otro dato que me llama muchísimo de la memoria, y es, ¿aumentan los ingresos? O sea, ¿se está percibiendo una mejor recaudación? Federico Castro, director de la Administración Financiera, pero aumentan los gastos, aunque la relación de este año en el aumento del gasto es menor en comparación con el anterior. ¿Puede usted explicarnos Sí. qué tan positivo es este aumento en la recaudación? ¿Se percibe, está realmente impactando? Bueno, el aumento de los ingresos del gobierno en el 2015 fue significativo. Los ingresos por impuestos sería Así esto. es, en todo lo que es el impuesto de renta, el impuesto de consumo, selectivo de consumo y combustibles, ocasionó un incremento de los ingresos de 0.5% del PIB, eso son como 150.000 millones aproximadamente. Sin embargo, en el resultado tenemos que igual hubo una presión mayor de gastos corrientes que ocasionaron entonces que que el déficit primario, que llamamos, se mantuviera inalterado, y esto significa entonces, o es evidencia de cuán incompleto puede ser un ajuste solo por el lado de los ingresos, ¿verdad? Hay que trabajar en las dos vías, se necesitan ajustes estructurales tanto en ingresos como en gastos. ¿Podría explicarnos lo del déficit primario? Me gustaría que de manera muy sencilla Claro, el gobierno tiene ingresos por impuestos, ¿verdad? Y a eso se asocia gastos para la operación del mismo gobierno, como son remuneraciones, todo lo que es la operación ¿verdad? del gobierno. Entonces, ahí eso, como resultado de eso, nos genera una diferencia entre ingreso y gasto, sin considerar todavía todo lo que es el servicio de la deuda. Entonces, eso es un indicativo siempre de cuánto es la brecha que tiene entre los ingresos normales del gobierno y los gastos de operación o corrientes del gobierno. El déficit primario sería la diferencia entre ingreso y gasto de operación del gobierno, sin considerar todavía lo que es la deuda, ¿verdad? El servicio de la deuda. Eso tal vez, para ponerlo, es ingreso menos gasto corriente, 3%, 3,1%. Esos son como 900.000 millones, sin tomar en cuenta la deuda. Es decir, si el país quisiera dar un salto y estabilizar su deuda, no seguirla incrementando, requiere 900.000 millones ya, ¿verdad? Es decir, no para eliminarla, para que no siga aumentando. Necesitamos 900.000 millones ya. Ese es el ajuste que requerimos en este momento. Y eso ocurre todos los años, ¿verdad? Todos los años ese déficit ronda más o menos ese porcentaje. ¿Desde hace cuántos años ronda ese porcentaje? 3% ha sido en los últimos 2 años y ha venido creciendo desde cifras, desde el 2007, 2008 que tuvimos un superávit, ahora viene creciendo ese déficit hasta ubicarse más o menos en un 3% del PIB, que es la suma que indica doña Marta. ¿Cómo lo subsanamos? Bueno, como hacen las familias cuando tienen un faltante en la casa, ¿verdad? Tenemos que generar más ingresos y tener menos gasto para poder estabilizarnos. Entonces, por eso es que la Contraloría ha sostenido la posición de que se requieren medidas estructurales, porque este es un problema estructural que tenemos por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Y cuando decimos ingreso,
es aumentando la capacidad, digamos, del Ministerio de Hacienda, de la Administración Tributaria, para recaudar más y mejor, y también por el lado de los impuestos, porque las leyes de impuestos que tenemos son ya bastante viejitas, no estamos grabando el sector servicios, que es el que ha crecido en los últimos y genera riqueza y no está grabado como se debiera, entonces por eso es que la Contraloría ha sostenido que por el lado del ingreso hay que mejorar la capacidad y también cambiar las leyes relacionadas con los impuestos. Y por el lado del gasto, pues obviamente frenando el gasto corriente, y nosotros hemos insistido en que se ha demostrado también que tenemos disparadores de gastos en la partida de remuneraciones y en la partida de transferencias, es decir, los dineros que le transfiere el gobierno central a otras instituciones, ¿verdad? Que crecieron a todas nosotros, pensiones. Exacto, ¿verdad? Ahí están los destinos específicos, que son los dineros que hay que transferirle al PAN y que hay que transferir a educación y a muchas otras, ¿verdad? Aquí lo que nosotros hemos dicho es que estos destinos específicos se deberían de revisar a la luz de la situación financiera y social actual, ¿verdad? Porque muchos de estos destinos específicos se vienen otorgando desde hace muchísimos años. Es más, ya estamos en el punto y ya podemos verlo actualmente, las consecuencias de esto. El gobierno no está teniendo la capacidad financiera para transferir estos dineros. Ya el año pasado, por ejemplo, el gobierno incumplió con esos destinos y dejó de transferir 256 mil millones a educación, a Limas, al IAFA, porque no tiene la capacidad. Entonces nosotros decimos, bueno, esto hay que revisarlo a la luz de la situación actual, no eliminarlos, pero sí revisarlos y ajustarlos en la medida en que se pueda. Entonces, nada más para cerrar este tema, 150 mil millones de más se generaron por ingresos, es decir, cobro de impuestos, pero en gastos se generaron de más. Aproximadamente esa misma suma, lo cual significó entonces que, ¿verdad? Que la brecha de ingreso y gasto se mantuviera en relación con el año anterior. Se mantuviera. Hay otro dato que me llama muchísimo la atención y es, bueno, educación, y me llama el gasto social. Hay como una llamada de atención en esta memoria en torno a que la pobreza se mantiene en ese 20% o 20 punto algo por ciento, pero el gasto social sí aumenta, ¿verdad? No se logra disminuir la pobreza. ¿Podemos un poco explicar esta ecuación que no logra verse reflejada en una disminución? Sí, bueno, lo que hemos dicho es que el país invierte en programas sociales de manera muy importante y eso es bueno, sin embargo no vemos los resultados. La Contraloría ha hecho algunos estudios en donde hemos demostrado que en estos programas sociales hay filtraciones, que los dineros no necesariamente están llegando a las familias que realmente lo necesitan. Y bueno, ese es en general el comentario que hacemos. Sí entendemos que este gobierno, con los programas diferentes que tiene, ha, digamos, cumplido con la meta que por lo menos se había establecido para el año 2015 en la atención a familias en pobreza. Sin embargo, no vemos en el resultado global una mejora importante, ¿verdad? No vemos, el porcentaje continúa. En términos de podemos repasar esos datos. En términos de pobreza y desigualdad se han mantenido los porcentajes, ¿verdad? En pobreza alrededor del 20% y en desigualdad punto 50%, ¿verdad? Está en un nivel medio. Federico Castro, ustedes marcan ahí una llamada de atención. Costa Rica ya está dentro de los países en los que sí aumenta la desigualdad, a diferencia de años, de muchos años atrás. Se ha mantenido en donde más o menos en los mismos desigualdad. Así es, y sí hemos llamado la atención, digamos, de que es necesario… ¿Qué está pasando allí? Hacer más efectivo ese gasto social, ¿verdad? Es importante ubicar bien a los beneficiarios de esos programas, ¿verdad? Y ahí se ha intentado hacer sistemas que ubiquen e identifiquen de manera mucho más precisa a los niveles que se encuentran en los estratos más bajos, por un lado. ¿No se están ubicando, cree usted? Bueno, como señalaba doña Marta, ha habido filtraciones, ¿verdad? Porcentajes de filtraciones, que eso siempre la administración está tratando de atenuarlo, pero siempre se presentan. También en el gasto social hay un porcentaje que es de transferencias y parte de esas transferencias son las pensiones.
Así como hay pensiones, digamos, que son razonables, también hay pensiones que exceden por mucho, digamos, niveles razonables, y entonces son áreas en las que también hay que trabajar, ¿verdad? Se está gastando. Sí, porque hay pensiones demasiado altas, ¿verdad? Que es necesario de alguna manera regularlas para que ese crecimiento de ese gasto sea mucho menor. Casi que se están repasando aquí los proyectos que hoy están en la Asamblea en tremenda discusión. Sí, el tope de las pensiones. El tema de las pensiones es relevante. Esa es una digamos, de las transferencias importantes que hace el gobierno. Y decir, ¿verdad?, que el gasto del gobierno en materia de pensiones es alrededor de 700.000 millones, y lo que se recauda, digamos, por parte de las personas es alrededor de 60.000 millones. Entonces es una diferencia muy grande, digamos, la que cubre el gobierno, pero bueno, esos son los sistemas que tenemos, y por eso es que la Contraloría ha venido insistiendo en que esa parte hay que revisarla, y por eso nosotros vemos que estos proyectos de pensiones que intentan revisar estos sistemas son buenos, porque finalmente, bueno, y también hay otros sistemas, estos con cargo, digamos, al gobierno de la República, que administra el Ministerio de Trabajo, pero también hay otros sistemas de pensiones como el del Poder Judicial, en el que también hemos insistido en que hay que revisar, ¿verdad?, porque estos sistemas tienen, ante una eventual contingencia, pues quien debe responder por ellos es el gobierno de la República. El otro dato que me llama la atención es educación. Ustedes dicen, aumenta la inversión en educación, llama la atención, todavía no se llega al 8% deseado, digamos, establecido, 7.3%. Así es. Pero no coincide con el análisis que hizo la OCDE, en el sentido de que no se está reflejando en niveles de deserción, sigue una deserción importante. ¿Podríamos retomar esos datos? Bueno, ahí igual, ¿verdad? La Contraloría insiste en el tema de lo que se viene invirtiendo, que eso, digamos, a este país le ha generado disfrutar de indicadores importantes, relevantes a nivel latinoamericano, incluso global en materia de educación. Sin embargo, nosotros vemos que el tema de la calidad de la educación ha ido quedando relegado, y esa es una preocupación que tenemos, porque la inversión es alta, 7.3 es sigue ¿Cuánto? creciendo, multiplique 7.3 por 300.000 millones, más o menos. Sí, más de 2 billones sí, de colones. Sí, es una suma bastante elevada. Sin embargo, los números, bueno, yo no me sé los porcentajes exactos, pero digamos el tema de la deserción escolar, la calidad de la educación, nosotros acabamos de emitir un informe muy bueno sobre el tema de la educación en los centros nocturnos, y ahí se reflejan cosas que para mí son una vergüenza nacional. En el tema, datos, por ejemplo, de que los señores, los adultos o los muchachos que asisten a la educación nocturna no tienen acceso a computadoras, porque trabajan en colegios, van a colegios que en el día sí tienen computadoras, pero en la noche no, hay computadoras, o no tienen acceso a la SODA. Incluso vimos unos casos donde no hay baño. Entonces uno dice, bueno, un país que invierte el 7,3% del PIB en educación no se merece esto, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que la Contraloría viene apuntando. Conclusiones de lo que es este informe. Bueno, una vez Llamadas más, de atención, ¿dónde apuntarían esas? Bueno, una vez más la Contraloría manifiesta su preocupación por el tema fiscal, ¿verdad? Ese es un tema. El otro es el tema de la transparencia, que la brecha tan grande que tenemos en el acceso a la información pública. Pero en términos generales, ustedes saben, bueno, la memoria siempre tiene sus capítulos de la memoria del año económico, y ese es un tema que a nosotros nos preocupa terriblemente, porque no vemos el momento en que se articulen los esfuerzos, el momento en que nos pongamos de acuerdo como país para resolver el problema. A nosotros nos preocupa que el tiempo pasa y los años pasan y no se toman las medidas, porque entre más tiempo pasa, esa diferencia entre ingresos y gastos la estamos llenando con más deuda. Y estamos refinanciándonos, es decir, estamos consiguiendo deuda para pagar deuda. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya estamos en niveles del 60% de la deuda pública,
43% del gobierno central, y esos son niveles, digamos, que estamos en una ruta de insostenibilidad si no frenamos esto de alguna manera. Y aquí, bueno, decir que las medidas de ingreso y gasto en las que hemos venido insistiendo, tampoco es que ya se aprueba la ley y mañana recaudamos o mañana tenemos los ingresos o mañana tenemos frenado el gasto, todo toma tiempo para ver el efecto. Mientras tanto, la deuda sigue creciendo. Muchas gracias a Marta Costa, Contralora General, y también a Federico Castro, director de la Administración de las Finanzas del Sector Público, por acompañarnos y ponernos en perspectiva el informe, la memoria anual de la Contraloría. Así es, vamos a una pausa.